Hola, bienvenido o bienvenida a Cristocéntricas. Mi nombre es Sandra Barrera y esta semana vamos a hacer una pausa en nuestra serie Corazones Quebrantados. Estamos en Semana Santa, por lo tanto vamos a tener un episodio especial el día de hoy para hablar acerca de lo que conmemoramos esta semana, la muerte y la resurrección de Jesús. El episodio de hoy se titula Sacrificio Perfecto. La palabra sacrificio viene del verbo en latín sacerfecir, que se compone de dos palabras, sacer, que significa sagrado o santo, y feichir, que significa hacer. En hebreo y griego respectivamente, las palabras usadas son tziva y thisia. Ambas palabras se refieren a algo que es sacrificado o matado como ofrenda en lugar de otro. ¿Y por qué estoy definiendo la palabra sacrificio? Para que puedas comprender lo que voy a explicar a continuación. Dios es justo, pero Él no es justo de acuerdo a nuestra definición humana de justicia. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Si lees el libro de los Levíticos y Números en la Biblia, podrás conocer todo acerca de la ley que Dios le impuso a su pueblo. Eso te revelará muchísimo acerca del carácter de Dios, de sus atributos, por ejemplo, su santidad y su autoridad. Estos dos libros de la Biblia te ayudarán a conocer a nuestro Dios Todopoderoso y a comprender cuánto respeto, honor y obediencia le debemos a Dios. En esos dos libros también entenderás lo serio que es pecar contra Dios. Quienes pecaban sin intención debían presentar sacrificios a Dios para ser perdonados, y quienes pecaban con intención eran condenados a la muerte. Esto es muy impactante. ¿Cuán a menudo pecamos con intención? Yo creo que muy a menudo, por lo menos yo lo he hecho. Me avergüenza y me apena reconocerlo. He dejado de hacer lo que debo hacer por pereza, he aplazado mis tiempos de oración y de estudio bíblico, he mentido, he deshonrado a Dios de muchas maneras y siendo consciente de que estoy pecando. Al aprender cuán severo era tratado el pecador en el Antiguo Testamento, me dan escalofríos, me da temor de pecar contra Dios. Dios no ha cambiado. No había un Dios en el Antiguo Testamento y otro distinto ahora. Mira lo que nos dice la Biblia acerca de la inmutabilidad de Dios. Salmos 102 del versículo 25 al 28 dice: Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja, tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú eres el mismo, tú vivirás para siempre. Otro pasaje que nos habla de esto es Malaquías capítulo 3, versículo 6, cuando le hacía un llamado al arrepentimiento a su pueblo. Dice: Yo soy el Señor y no cambio. En el Nuevo Testamento podemos encontrar lo mismo en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta declaración es muy importante, pues es una de las evidencias de la deidad de Jesús. Solo Dios es inmutable, solo Él puede no cambiar y efectivamente no cambia. Entonces, Dios demandaba de su pueblo el sacrificio de un animal para ser ofrecido en el lugar del pecador y así satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su ira a causa del pecado. Cada violación a la ley requería de un sacrificio sustitutivo. Un animal sin mancha tenía que sacrificarse y ofrecerse a Dios en lugar de aquel que había violado el mandamiento. Pero es importante notar que la sangre de esos animales que se sacrificaban no tenían el poder para quitar el pecado. Hebreos 10, versículo 4 dice: Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Es por esto que debían ofrecerse cada año. Si el sacrificio de animales hubiera podido purificar al pueblo de Dios, no habría necesidad de ofrecerlos continuamente cada año. Una vez habría sido suficiente. Al ser ofrecidos cada año, estos sacrificios servían solo para ilustrar al pueblo, primero, lo severo de su pecado y su castigo, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Segundo, para ilustrar la necesidad de un sacrificio sustitutivo para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y tercero, la necesidad de un gran sacrificio final hecho por aquel que es de valor infinito, es decir, Jesús, el Hijo de Dios.
El ser humano ha pecado contra Dios, por lo tanto, el ser humano debe morir para satisfacer la demanda de justicia de nuestro Dios Santo. Los sacrificios de animales nunca hubieran podido satisfacer las demandas de justicia de Dios en contra del hombre. El único sacrificio suficiente es un hombre de perfección y valor infinitos, Jesucristo, el Dios hombre. Hebreos capítulo 10, versículos 8 al 10 dice: Primero, Cristo dijo: No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: Aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. El objetivo de los sacrificios era claramente apuntar a la necesidad de un Salvador, era apuntarnos a Cristo. La voluntad de Dios era que Cristo ofreciera su cuerpo una vez y para siempre, llevando los pecados de su pueblo. Su ofrenda perfecta es lo que santifica a su pueblo o los hace santos delante de Dios, según 1 de Tesalonicenses 3:13. Esta semana estamos recordando el sacrificio de Cristo, el sacrificio por excelencia, único, suficiente, el sacrificio perfecto. Jesús fue flagelado y torturado por ti y por mí. Él voluntariamente se puso en nuestro lugar para ser sacrificado y satisfacer la demanda de justicia de Dios. Él bebió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Esta fue la copa que él tanto miedo tenía de beber, según nos cuenta Lucas 22, 41, 44. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En la cruz, Jesús se convirtió, por así decirlo, en un enemigo de Dios, que fue juzgado y forzado a beber la copa de ira del Padre. Él lo hizo para que nosotros no tuviéramos que beber esa copa. Jesús no solo vivió un inimaginable dolor físico, sino también un dolor espiritual al recibir todo ese castigo por nosotros. Pero Jesús no fue víctima de las circunstancias. Él estaba al control. Dios Padre y su Hijo Jesucristo estaban ejecutando el plan divino de salvación. Jesús dijo acerca de su vida en Juan capítulo 10 versículo 18: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, Jesús eligió voluntariamente, por amor a nosotros, ser ese sacrificio por nuestros pecados. Así que la encarnación y la obra de redención de Cristo pusieron fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento con sus sacerdotes y ceremonias. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento y es el fundamento del nuevo pacto. A través de él, el que cree en él puede acercarse a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Este versículo nos enseña que Cristo presentó su sangre a Dios en el cielo. Si la sangre de los animales ofrecida por sacerdotes pecadores en el santuario terrenal proveyó limpieza ceremonial o externa a los pecadores, imagina lo que la sangre de Cristo es capaz de hacer. Nuestras buenas obras no pueden callar nuestra conciencia, que declara que somos pecadores, a pesar de nuestros intentos inútiles de ser justos. Recuerda que ese Dios justo que demandaba la muerte por el pecado sigue siendo igual de justo hoy. ¿De verdad crees que podría satisfacer la justicia de Dios? No, es absolutamente imposible para nosotros. El sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, es el único capaz de quitar cada pecado, limpiar toda culpa y liberarnos para servir a Dios con paz y con gozo. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 dicen:
Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. El sacrificio de Jesús por el pecado es tan completo que su regreso por su pueblo será para traer salvación, sin ninguna referencia a nuestros pecados. Para estar en una relación correcta con Dios, un hombre debe ser perfecto, completamente separado del pecado y apartado para Dios. Pero eso es imposible para nosotros los pecadores. Solamente es posible en Cristo. Todos aquellos que confían en Cristo y en su sacrificio, recibimos una posición perfecta delante de Dios, una que nunca cambia y que es eterna. Dios jamás recordará nuestros pecados ni nuestras obras injustas una vez decidimos creer en Cristo. Escuchemos lo que dice 1 Corintios 15 del 3 al 4. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Este pasaje bíblico resume lo que significa evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, como lo dicen las Escrituras, que fue enterrado y que al tercer día resucitó, como lo dicen las Escrituras. Esto es la definición de evangelio. La sepultura de Cristo es la evidencia de que Él verdaderamente murió, lo que sucesivamente demuestra la validez de su resurrección. Por esta razón era importante que la iglesia primitiva afirmara la sepultura de Cristo. Todos los escritores de los 4 evangelios tuvieron el cuidado de narrar la sepultura de Jesús. Mateo en el capítulo 27, Marcos en el capítulo 15, Lucas en el capítulo 23 y Juan en el capítulo 19. Lee los registros e identifica la evidencia que respalda la realidad de la muerte y la sepultura de Jesús. Algunas personas que no creen en Jesús argumentan que Él realmente no murió, que todo fue un montaje y tratan de quitarle validez al evangelio. Si Cristo hubiera estado vivo, no lo habrían descubierto José y Nicodemo. Todos los que estuvieron en contacto con el cuerpo de Jesús estuvieron convencidos de su muerte. Los soldados romanos, José de Arimatea, Nicodemo y las mujeres que fueron testigos de la crucifixión y la sepultura. Como leímos en 1 Corintios 15 del 3 al 4, el Evangelio de Jesucristo no es solo que Él murió por los pecados de su pueblo, sino también que se levantó de entre los muertos al tercer día. La resurrección de Cristo se levanta junto a su muerte como una de las 2 grandes columnas del cristianismo. Quiero decir, sin la resurrección, la muerte de Cristo no sería una buena nueva. La más grande declaración de esperanza que existe es que Cristo resucitó. Su resurrección fue la gran prueba de su deidad, la vindicación de su persona y la garantía de que Dios aceptó su muerte como pago por los pecados de su pueblo. ¿Sabes algo? Toda la vida de Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión a la presencia de Dios Padre son hechos documentados históricamente, no solo por los autores de los libros de la Biblia, sino también por historiadores que ni siquiera eran cristianos. El Hijo de Dios realmente vino a este mundo en un tiempo y lugar específico. Jesús fue una persona real e histórica, y el reporte de su vida fue registrado por escrito por aquellos que lo conocieron, que atestiguaron de su vida y de su enseñanza. Para ellos, la resurrección de Jesucristo no fue un mito o un evento espiritualizado, fue una realidad. Tomar la resurrección como cualquier otra cosa que no sea una historia real es negar lo que dicen las Escrituras. En Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, podrás encontrar poderosa evidencia de que los escritores de los evangelios estaban plenamente convencidos de que estaban relatando datos históricos basados en su propio testimonio personal o en la cuidadosa investigación del testimonio de otros. Hay 13 apariciones después de la resurrección registradas en el Nuevo Testamento. Si Cristo hubiera aparecido brevemente solo una vez a una sola persona, podríamos decir que habrían dudas razonables de la resurrección, pero Jesús se apareció varias veces a muchas personas durante un periodo de 40 días, y esto fortalece el testimonio de los primeros discípulos.
Es más, Jesús no solamente apareció y desapareció, sino que se quedó con sus discípulos y les enseñó como lo había hecho antes de su muerte. Los apóstoles y los primeros discípulos no basaron su testimonio en apariciones fantasmales, sino en una comunión real y personal con el Cristo resucitado. ¿Y por qué enfatizo tanto en el hecho de la resurrección de Jesús? Porque el apóstol Pablo señala en 1 Corintios 15 que toda nuestra fe cristiana depende de la resurrección de Jesús. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no resucitó, entonces nuestras vidas son un patético desperdicio. Pasamos sufrimiento sin razón alguna, somos odiados por causa de un falso profeta que no tiene poder para salvar, como escribe el apóstol Pablo. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Esto es lo que recordamos en la Semana Santa. Recordamos el sacrificio que Cristo hizo en nuestro beneficio. Somos conscientes de la magnitud de su sacrificio, de su plan de salvación, de cuán bendecidos somos de poder beneficiarnos de esto solo por fe, por gracia, no porque seamos merecedores de nada. No merecemos más que la muerte, pero por la gracia de Dios y por nuestra fe en Cristo podemos acceder a este beneficio. Sabemos que Cristo se ha levantado de los muertos porque el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes a la verdad de las Escrituras. La Biblia da testimonio de Cristo. Pablo lo expresa de la siguiente manera en 2 Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Por más que escuches este mensaje del Evangelio sin que el Espíritu Santo obre en ti, mi misión es una necedad, mi labor es en vano y mi esfuerzo es inútil, a menos que el Espíritu de Dios esté trabajando para iluminar tu mente y regenerar tu corazón. Y para que eso suceda, tú debes decidir creer en Cristo, poner tu fe en Él, porque la buena noticia acerca de Cristo es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. La resurrección de Jesús confirmó su declaración de ser el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios en la resurrección, sino que la resurrección fue una demostración de que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. La resurrección certificó públicamente el señorío de Jesús y demostró que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús como el pago completo de nuestros pecados. Sabemos que la propiciación por nuestros pecados ha sido hecha porque Cristo resucitó. Esa es la prueba de nuestra justificación. Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces, la resurrección de Jesús de entre los muertos es una gran señal de que nuestros pecados fueron pagados por completo. Si Dios no hubiera aceptado el sacrificio de Cristo como pago, no lo hubiera levantado de la muerte. Recuerda lo que te dije al inicio de este episodio sobre la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. La resurrección de Cristo fue la confirmación de que Dios aceptó el sacrificio y nos libró del castigo de la muerte. Es la confirmación o garantía de nuestra propia resurrección. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 8 dice: Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. El eterno Hijo de Dios se despojó de los honores de la deidad y tomó sobre él nuestra humanidad. Él caminó en esta tierra y vivió una vida perfecta, de inquebrantable sumisión a la voluntad de Dios, de acuerdo con lo que había planeado Dios. Él fue levantado y clavado en una cruz por la mano de hombres malvados. En esa cruz, Jesús llevó los pecados de su pueblo y sufrió la ira de Dios en su lugar. Por su muerte, Él satisfizo la justicia de Dios e hizo posible que un Dios justo perdonara los pecados de su pueblo y les concediera una posición perfecta delante de Él. Como resultado de su obediencia, el Hijo de Dios encarnado fue resucitado entre los muertos y exaltado a la diestra de Dios como Salvador. Solo Él lleva el título de Salvador. Solo en su nombre se encuentra la salvación, en nada ni nadie más. No hay salvación en la religión, ni en filosofías, ni en dioses del mundo, ni en las buenas obras. En nadie más que en Jesucristo hay salvación. No hay otro Salvador, no hay otro mediador, no hay otra forma.
en que una persona pueda obtener perdón de sus pecados y ser reconciliado con Dios. Esta obra solo pudo ser lograda a través de la persona de Jesucristo y su perfecta obra en la cruz. Jesús nos dijo en Juan 14, versículo 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Arrepiéntete de tus pecados. Entiende que no puedes hacer ningún sacrificio que los borre. No puedes ser bueno o buena. Necesitas creer en Jesús, reconocerlo como tu Salvador. Cree en Jesucristo. Toma esta semana de reflexión para meditar en este mensaje y toma la decisión cuanto antes si aún no lo has hecho. Es una decisión definitoria de tu eternidad. Ya no mires más las cosas terrenales. Quita tu vista de las personas, de tus pertenencias, de los planes del futuro, de tus proyectos. Quita la mirada de todo eso por un momento y pon tu mirada en Dios, en el perdón y la salvación que Él te está ofreciendo. Una eternidad plena a su lado, en su presencia. Decide buscar al Señor. Llámalo, clama a Él, cree en Él. Pero no te quedes ahí. Si tú crees que Jesús te ha salvado, comienza a caminar con Él. Comienza a buscar cuál es su voluntad y entonces comienza a obedecerle, a permitir que Él transforme tus pensamientos, tu corazón, tus hábitos, tu vida. La evidencia de tu salvación no consiste en que una vez hiciste una oración. La evidencia de tu salvación es que continúas caminando con Cristo, que Cristo es el centro de tu vida, que eres cristocéntrica. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Termino con esto. Todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. No desperdicies esta oportunidad. Escucha este mensaje cuantas veces sea necesario. Órale al Señor y pídele que entre a gobernar tu vida. Hazlo el centro de tu vida. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.